formación filosófica. Ahora voy a hablar de algo que es lo que determina el pensamiento propio de Agustín, que es la relación que hace entre la fe y la razón. Esa relación es la que determina la filosofía medieval, la que hay en Tomás de Aquino y en toda la Edad Media. Es decir, cómo hacer para creer y para eh, entender. Y para la frase que era, creo para entender y entiendo para creer, decía San Agustín, una retroalimentación. Bueno, entonces separamos y ahora entramos a esta segunda parte que es razón y fe. Dice, el carácter de San Agustín es un bloque de una pieza en el cual no caben fisuras ni divisiones. No es un hombre al cual se pueda partir en dos. No reconoce más que una sola verdad a la cual se entrega y abraza con toda su alma. La considera como una emanación de Dios y se convierte en la ley de su ser. Fíjense, no reconoce más que una sola verdad a la cual se entrega y abraza con toda su alma y la considera, así como que la verdad se desprende de Dios, como si fuera un resplandor de Dios. Se entrega siempre de una manera completa y total. La razón y la fe son cosas distintas, pero en el hombre cristiano no funcionan aisladamente, sino en íntima y fecunda compenetración. Dígame si me siguen en lo que estoy diciendo. Repito, la razón y la fe son cosas distintas, pero en el hombre cristiano no funcionan aisladamente, sino en íntima y fecunda compenetración. Una vez alcanzada la plenitud de la verdad en la fe cristiana, después de su largo itinerario que hizo Agustín en el maniqueísmo, estuvo en el escepticismo de la Academia Platónica, que era el tiempo del escepticismo, la Academia Platónica pasó por muchas etapas. En la etapa que estuvo San Agustín relacionado con los académicos, la Academia era la gran escuela que fundó Platón, que ya estaba punto a finalizar, porque dentro de un tiempo vino el emperador, no me acuerdo cuál, Justiniano, uno de ellos, y la cerró. O el emperador, sí, creo que la cerró directamente, la academia, después de 1000 años de existencia. Pero él estuvo ahí, Agustín estuvo en el maniqueísmo, en el escepticismo, en el platonismo, y en todas esas líneas. Pero él, una vez que alcanza la fe cristiana y habiendo pasado por todas esas etapas, en el alma de San Agustín, la razón y la fe viven en la más armónica compenetración, sin confundirse, pero también de manera inseparable. O sea que es como una especie de fusión que se produce entre la razón y la fe. La razón sería lo racional, lo que todos entendemos como racionalidad. Y la fe es como el sentimiento que nos hace afirmar algo en lo cual creemos, aun cuando, digamos, tal vez no tengamos unas evidencias sensibles, podríamos decir. Sensibles en cuanto a los sentidos. San Agustín no es un puro filósofo que utiliza su razón para investigar los problemas de las cosas. La insuficiencia de la filosofía halia su complemento en la plenitud de la verdad descubierta por la fe. Desde que su alma se siente inundada por los resplandores de la fe,
ya no habrá para él un funcionamiento autónomo de la pura razón. Su alma descansa en la posesión de la verdad que le suministra la fe. Y a su vez, la fe vivida penetra, sin anularla, hasta lo más íntimo de su razón. No sé si siguieron esta parte que parece un poco complicada, pero en todo caso la repaso. Dice así. O sea, San Agustín no seguía solamente por la filosofía, no es un puro filósofo que utiliza la razón o su razón para investigar los problemas de las cosas. La insuficiencia de la filosofía halla su complemento en la plenitud de la verdad descubierta por la fe. Es decir, que cuando él encuentra la fe, toda la filosofía que él había estudiado cobra sentido, le da una dirección. A la luz de la fe se comprende, se entiende, es como iluminada, digamos. Desde que su alma se siente inundada por los resplandores de la fe, ya no habrá para él un funcionamiento autónomo de la pura razón. Es decir, cuando él conoce la fe, no es que la razón razona sola, la razón se tiene que estar iluminada, por eso que se decía en la Edad Media que la filosofía era la esclava de la teología. Filosofía anquila teología, la esclava de la teología. ¿Por qué? Porque la teología tiene acceso directo a la verdad, que es una verdad revelada, y la filosofía es el esfuerzo del hombre por alcanzar la verdad por sus limitados medios. Bueno, cualquier cosa me dicen. Están ahí. Dice, desde que su alma se siente inundada, su alma descansa en la posesión de la verdad que le suministra la fe. Y a su vez la fe, vivida, penetra sin anularla hasta lo más íntimo de su razón. Es decir, que la fe que él encuentra le da la verdad, pero a su vez esa fe penetra en el pensamiento y la razón. No es que a la razón la anula, sino que la orienta. ¿Sí? Interesante eso. No sé si se sigue lo que dice acá. Dice en cuanto a la relación con la filosofía platónica, esto ya lo había hablado. Bueno, sigamos, dice acá que había una cita que no les leí respecto a la relación con el platonismo que tenía San Agustín, que es que en cuanto que la filosofía platónica concuerda con sus doctrinas religiosas, Agustín es francamente platónico. Pero desde el momento en que surja entre ambas filosofías, por ejemplo, entre la cristiana, eh, una oposición o contradicción, Agustín no duda jamás en subordinar la filosofía a la religión a la cual él pertenece, ¿no? Y la razón la subordina a la fe. Fue ante todo un cristiano. Sí, eso, bueno, ya lo había dicho. Bueno, siguiendo entonces dice, eh, eh, San Agustín considera su fe como el término, voy a poner esto que se acabó. Le puse otra música porque no anda. Dice, considera su fe como el término alcanzado al cabo de una larga y penosa investigación a través de sus aventuras racionales por los campos de las diversas filosofías. San Agustín considera su fe como el término alcanzado al cabo de una larga y penosa investigación a través de sus aventuras racionales por los campos de las diversas filosofías, pero no como un término que invite al descanso,
sino como un punto de partida para emprender nuevas especulaciones, que ya no serán de la razón sola, sino orientada y dirigida por la fe, ayudada por la gracia divina. Es decir, repito esto, San Agustín considera su fe como el término alcanzado al cabo de una larga y penosa investigación a través de sus... Pero se cortó, ah, no. Eh, un término que invita al descanso, sino como un punto de partida para emprender nuevas especulaciones que ya no serán de la razón sola, sino orientada y dirigida por la fe, ayudada por la gracia divina. Todos estos elementos son fundamentales y la fe está relacionada en forma directa con la gracia. De esta manera, fe y razón están intrínsecamente combinadas y compenetradas sin anularse ni excluirse. Colaboran estrechamente en las etapas de un proceso intelectual que desembocan finalmente en el amor. Intelligi ut credas, crede ut intelligas. Es decir, entiendo para creer, creo para entender, decía San Agustín. Y repito esto muy interesante, dice, fe y razón intrínsecamente combinadas y compenetradas, sin anularse ni excluirse, colaboran estrechamente en las etapas de un proceso intelectual que desembocan finalmente en el amor. El amor es lo supremo para San Agustín. A ver, voy a cambiar porque esto no me gusta. Pongo otra música. Eh, bueno, dice así. De esta manera, la fe y la razón, esto ya lo había dicho, todo esto desemboca en el amor. Entiendo para creer, creo para entender. Es decir, yo tengo una fe. Con mi inteligencia alimento la fe. La hago fuerte. Yo tengo una inteligencia de algo, pero mi fe me la refuerza y le da alimento a esa inteligencia, a esa comprensión de esa en lo cual creo. Es una retroalimentación, dice San Agustín. Y yo creo que es así, yo creo que una persona a medida que va entendiendo algo, puede creerlo de verdad. Sobre todo si conoce del tema, pero uno no puede creer en algo ni amar algo que no conoce. Por eso hay mucha gente que tiene una fe endeble porque no está bien formada en su fe. Por eso que hago este tipo de cosas, ¿no? Porque sirven para que uno fortalezca sus puntos de vista. Es decir, primero la inteligencia prepara para la fe, después la fe dirige e ilumina la inteligencia. La inteligencia te va preparando para la fe, que fue lo que le pasó a Agustín. Y después la fe dirige e ilumina la inteligencia. Bien. Finalmente, la inteligencia, iluminada por la fe, desembocan juntas en el amor. Interesante, ¿no? La inteligencia prepara el camino, viene la fe, ilumina la inteligencia, y esa inteligencia iluminada por la fe desemboca en el amor, dice San Agustín. Nada menos, que es la caritas, que es el aspecto más esencial o más propio de Dios. Así pues, el proceso completo será del entender al creer, del creer al entender
Y del creer y el entender al amor. Repito eso. El proceso será completo. Del entender va al creer. O sea, primero entiendo para creer y después creo para entender. O sea, del entender voy al creer y del creer voy al entender. Esa relación entre la fe y la razón y fe. Y del creer y el entender de ambos desemboca en algo, una tríada superior, en un estadio superior que es el amor. O sea que el amor no solamente es, la caridad es algo que es propio de Dios, no solamente es un sentimiento, es la realización suprema del entendimiento. Cuando yo entro al amor, solamente ahí entiendo a Dios. Esto está muy presente en el banquete de Platón, también si uno lo ve, cuando habla de la belleza. Es decir, que pienso, razono, llega a un entendimiento. Llega la fe, me ilumina el entendimiento y entiendo mejor lo que estaba entendiendo del mundo. Y cuando llega al máximo de esa influencia de la fe sobre la razón, conozco el amor. Es como una iluminación superior para San Agustín, el acceso a la naturaleza del amor como algo obviamente divino. Acá en latín dice mihi autem certum snusquam prorsus a Christi autoritate discedere, non enim reperio valentiorem, quod autem subtilissima ratione per secundum est. Bueno, sigue, no voy a seguir con la cita porque no viene el caso. Su anhelo supremo es la verdad, el anhelo de San Agustín. Y no le importa demasiado que los procedimientos para conseguirla pertenezcan a la fe o a la razón. O sea, la idea es llegar a la verdad. Puedes llegar por la fe o puedes llegar por la razón, pero o por ambas, pero hay que llegar a esa verdad. La fe purifica y esclarece los ojos del alma y la libertad y la liberta al alma del atractivo falaz de los sentidos, porque para Agustín, como para los orientales, como para Platón, los sentidos te engañan, no te dejan ver la realidad, al contrario, te la obstruyen. Todo lo contrario a lo que piensan los modernos, que piensan que los sentidos son el acceso a la verdad, y por eso que hacen un culto de los sentidos. La modernidad, ¿no? Que vino mucho tiempo después. Entonces su anhelo supremo es la verdad y no le importa demasiado que los procedimientos para conseguirla pertenezcan a la fe o a la razón. Acá dice, bueno, una frase en latín, no la voy a poner. Mediante esta purificación, el alma se eleva por encima de las cosas sensibles. ¿Sí? Y llega al conocimiento de las cosas inteligibles. Esto es el esquema platónico. Las cosas sensibles son las que ves con los sentidos. Las cosas inteligibles son las que captás con la razón, con el pensamiento, con la inteligencia. Por lo tanto, la inteligencia es el camino para elevarse por encima del mundo sensible o físico o material. Es decir, que la fe produce esa purificación. Es como una escalera que te lleva más arriba. La razón es un poderoso auxiliar para hallar en las criaturas semejanzas que aclaren y hagan inteligible el contenido de la fe. ¿Mm? Gracias a la razón, yo logro entender esa relación que hay entre las criaturas. La razón es un poderoso auxiliar para hallar en las criaturas semejanzas que aclaren y hagan inteligible el contenido de la fe.
digamos que vos crees en algo, pero con la razón vas confirmando aquello en lo que crees. Esa fe en realidad de alguna manera es revelada, ¿no? Pero la inteligencia te permite entender todo eso que fue revelado y confirmarlo en el mundo. Pero la razón tiene un límite y no sirve para explicar todos los misterios. ¿Sí? Su aspiración no es solo creer, sino llegar a la inteligencia de la fe. Es decir, no solamente quiero creer, quiero entender aquello en lo que creo. La fe es un principio, pero no un término definitivo. O sea, yo tengo la fe, pero con la fe no me alcanza. Tengo que seguir más adelante. Y es ahí en donde entra la inteligencia. Debe llegarse a la inteligencia en cuanto sea posible en este mundo, esperando la inteligencia perfecta en el otro. Debe llegarse a la inteligencia en cuanto sea posible en este mundo, esperando la inteligencia perfecta en el otro. Claro, porque este mundo no permite la inteligencia perfecta, porque no es el mundo de las ideas, es el mundo de las cosas materiales, ¿no? Y en ese otro mundo sí se va a ver la visión directa de la verdad, como dice San Pablo en la carta a los Corintios, entonces veremos cara a cara. Y esa verdad suprema, dice San Pablo, es el amor, que supera la fe y a la esperanza. La fe ayuda a entender y debe ser la regla en la investigación racional sobre los misterios. Eh, para esta investigación ayuda mucho llevar una vida virtuosa, dice San Agustín. No basta con pensar, creer. Hay que tener un tipo de vida que sea ejemplar, ¿no? La cual es el mejor fundamento de la inteligencia. La vida virtuosa permite pensar mejor. Pero San Agustín no piensa que sea fácil la investigación de la verdad. No voy a hacer más las citas en latín porque no las entiende nadie. Con excesivo simplismo se ha calificado el pensamiento de San Agustín como una filosofía del amor, dándole un sentido sentimentalista, que está totalmente ajeno a la mente de este santo. Reconoce la limitación de la razón humana, cuyas deficiencias se ponen de manifiesto por la diversidad de opiniones entre las escuelas filosóficas. De ahí se deduce la necesidad de la revelación y de la fe, que es lo mismo que la gracia, sobre la naturaleza, una especie de suplemento que Dios le añade para robustecer su debilidad y ampliar la cortedad de sus alcances. Voy a repetir esto, dice así. Él reconoce la limitación de la razón humana, cuyas deficiencias se ponen de manifiesto por la diversidad de opiniones entre las escuelas filosóficas. Es decir, al ver que todas las filosofías se discuten entre sí y se oponen, él intuye que debe ser que en realidad esta gente son como ciegos tanteando en una habitación oscura. Eso es el límite del entendimiento. De aquí se deduce la necesidad de la revelación y de la fe, que es lo mismo que la gracia. Eh, sobre la naturaleza, una especie de suplemento que Dios le añade para robustecer su debilidad y ampliar la cortedad de sus alcances. La revelación y la fe, como la gracia, le dan al hombre algo que él naturalmente no tiene. Es algo como un suplemento que da Dios para que esa debilidad propia de la inteligencia pueda fortalecerse y ampliar así la corteza de esos alcances, porque es como que no puede llegar más allá. Entonces la fe ayuda.
La gracia ayuda, la revelación ayuda, impulsa. La fe llega hasta donde la razón no puede alcanzar. Va más allá. Quod humana ratio non invenit, fides capit. Ubi ratio deficit, fides proficit. O sea, donde la razón no puede, la fe puede. Pero se falsea el espíritu de San Agustín cuando se pretende amparar con él una tendencia afectivista de la teología, en la cual se ensalzan el sentimiento, el corazón, la adivinación, lo irracional y otras cosas semejantes en detrimento de la inteligencia. Por el contrario, su aspiración más vehemente es llegar a la inteligencia de la fe. Comienza por el credere, o sea, creo, la creencia, más no para detenerse en él, sino que aspira a llegar a la inteligencia. O sea, yo creo, pero no me basta con creer, tengo que ir más allá hacia la inteligencia de lo que creo, para comprenderlo. Bueno, después vienen citas en latín. Dice, la fe de San Agustín no aspira solo a sentir, sino sobre todo a comprender. Claro, el sentimiento es la fe, es muy importante, pero eso necesita complementarse con la razón. Crede ut intelligas, o sea, cree para entender. Reconociendo las deficiencias de la razón humana, San Agustín la considera siempre como el bien más alto del hombre. Está bien, es deficiente, es limitada, pero aún así es lo más grosso que tiene, que le ha dado Dios, la inteligencia al hombre, ¿no? Y es un instrumento maravilloso para investigar la verdad. El concepto agustiniano de la ciencia humana, fíjense que esta valoración de la inteligencia, que no va a estar tan presente en otras culturas, va a determinar todo el transcurso de la historia humana hasta el presente, cuando todas las escuelas filosóficas, científicas, la ciencia que va a florecer en el seno de la iglesia también, y desde la iglesia y sus miembros, es que la razón es valorada. Nosotros nacemos en un mundo en el cual la razón ya es valorada en Occidente, pero no pensamos que hubo quienes se encargaron de darle ese valor a la razón que previamente quizá no tenía en otras culturas, que no eran la griega, que no era la romana, que no era la cristiana. ¿Se entiende? Por lo tanto, esas culturas tardaron mucho más en evolucionar, en desarrollar elementos que desarrolló la cultura occidental, que sí valoró la inteligencia y la razón.